Quiero invitarte ahora a que me acompañes a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 7 al 12, lo que vamos a ver en esta mañana. Quisiera volver a insistir que, aunque es cierto que cada domingo cogemos unos versículos para compartir, para predicarlos, presentar el Evangelio, siempre tenemos que recordar que estos versículos están dentro de un contexto. Obviamente lo que vamos a leer hoy está relacionado con lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Es una carta que Pablo escribe a los Corintios y toda ella obviamente está relacionada. Lo que vamos a ver en esta mañana, lógicamente, tiene mucho que ver con lo que ya vimos en domingos anteriores, como también lo que veremos en los próximos domingos, que lo tengamos en cuenta. Dice versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. No sé si recordaréis que el domingo pasado le tocaba a Gersón dirigir el tiempo de cánticos y él hizo un comentario, había estado unos días pachuchillo, y él pues reconocía que cuando uno está en esa situación, pues qué frágiles nos sentimos, ¿verdad? Y es normal, cuando uno pierde la salud, pues se da cuenta de que somos tan débiles, somos tan poca cosa. Ciertamente la juventud o el tener buena salud muchas veces nos impide ver la realidad de la fragilidad humana. Para ser conscientes de esta realidad, necesitamos vestirnos de humildad. La humildad nos hace ver realmente quiénes somos nosotros, lo pequeños, lo insignificantes, que somos a la luz de este mundo en el cual vivimos. Ayer, no sé si lo sabéis muchos de vosotros porque las noticias así nos lo recordaban, se produjo el primer eclipse solar de este año y los medios de comunicación salieron a la calle para escuchar la opinión de la gente, y me gustó mucho el comentario que hizo una mujer cuando estaba viendo por un telescopio pues toda esta maravilla, ¿verdad?, que es un eclipse solar. Ella dijo una cosa interesante y es cuando dijo, cuando ves estas cosas, te das cuenta del lugar que ocupas en el universo. Lo cierto es que cuando uno lo ve desde esta perspectiva, no tenemos, pocos de nosotros, pocos seres humanos han tenido el privilegio de viajar al espacio. Y es evidente que muchos de ellos, por no decir probablemente la mayoría, a pesar de que ellos no tengan creencias espirituales, no crean en Dios, pero cuando se ven allí en la lejanía y miran al planeta Tierra, se dan cuenta de qué poquita cosa que somos. En el universo somos un pequeño punto azul que está ahí en la nada. Sin embargo, el Dios creador de este universo, en ese pequeño punto azul, nos puso a ti y a mí. Y para Dios es tan importante esa cosa tan pequeña
que envió a lo más grande que hay en este mundo, a su único Hijo, para morir por los habitantes de ese pequeño punto azul. Lo cierto es que cuando pensamos en estas cosas nos damos cuenta lo pequeños, lo insignificante, lo frágiles, lo efímeros que somos en este mundo. Por eso la importancia de ser personas humildes y no soberbias. Que podamos observar todas estas cosas y hacernos, que nos lleven sobre todo a vernos que cuánto ha hecho Dios por nosotros, cuánto nos ama, cuánto nos ama. En cierta forma, en estos versículos que acabamos de leer, se destaca la humildad del apóstol Pablo y al mismo tiempo la humildad que Dios quiere ver también en cada uno de nosotros. Por un lado, quisiera mencionar tres cosas en cuanto a la humildad. Por un lado, la humildad revela la fragilidad del ser humano, de nosotros también como creyentes. Versículo 7, Pablo dice, pero tenemos, está haciendo referencia a lo último que ha estado mencionando, ¿verdad? El evangelio glorioso de Cristo, que ha sido declarado, ha sido predicado, ha sido manifestado, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como ya hemos estado viendo en los versículos anteriores, Pablo ha estado una y otra vez declarando la superioridad del nuevo pacto al compararlo al antiguo. Y utiliza diferentes imágenes. Ahora, en este versículo 7, utiliza la imagen de un tesoro. Pablo compara el evangelio de Jesucristo como un tesoro precioso, valioso. Un tesoro, ¿por qué? Porque ese evangelio, esas buenas noticias acerca de Jesús, nos habla de su salvación, la que Él quiere darnos a aquellos que creemos en Él. Habla de su perdón. Este evangelio, este tesoro, habla de la justificación, vimos en el capítulo 3, es decir, que Dios nos declara justos a pesar de que no lo somos, y lo hace en base a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él ha estado hablando de que Dios nos ha regenerado, nos ha dado una nueva vida. Una vida que ahora la está transformando día tras día para que cada vez nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Reflejemos la imagen de Jesús en nosotros. Las buenas noticias, el Evangelio, hablan de la vida eterna que Dios quiere dar a todos aquellos que creen en Él. Pablo dice que en cierta forma todas estas cosas es un precioso tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Veremos más adelante en el capítulo 5 que Pablo nos dice que Dios nos ha encargado la palabra de reconciliación, capítulo 5, versículo 19. Es decir, nosotros somos los portavoces, los mensajeros que Dios quiere utilizar para dar a conocer el Evangelio. El Evangelio. Ya había estado hablando de él en los versículos anteriores que vimos la semana pasada. Dice que versículo 3 que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubiertos, los cuales el Dios de este mundo, Satanás, el diablo, cegó, tapó el entendimiento, los ojos de los incrédulos. ¿Para qué? Para que en ellos no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es lo que nosotros predicamos, viene a decir Pablo, versículo 5, porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Y nosotros, versículo 7, dice Pablo, refiriéndose a los creyentes en general, no solamente a él y a sus compañeros de ministerio, a los miembros de la iglesia en Corinto, no, todos los creyentes, nosotros tenemos este tesoro. Qué hermoso, ¿verdad?
No sé si tú eres consciente, hermano y hermana, de esta realidad. El tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Eso sí, Pablo, para que todos tengamos los pies en el suelo, que a nadie se le suba a la cabeza este maravilloso encargo que Dios nos ha dado de la palabra de la reconciliación. Pablo nos recuerda que este tesoro que tenemos ha sido depositado en vasos de barro. Sigue diciendo versículo 7. En los tiempos de Pablo, al igual que sucede en nuestros días, las vasijas, los vasos de barro eran muy frágiles, se podían romper fácilmente. En esos recipientes de barro se podía depositar tanto objeto, cosas valiosas, como también cosas que no tenían mucho valor, cosas honrosas y cosas deshonrosas. No solamente lo vemos en el pasado, esto también sigue sucediendo en nuestros días. Pero para Pablo, lo de menos era el vaso, la vasija en sí. Lo que realmente era importante era el contenido de esas vasijas de barro. Por medio de esta imagen, lo que Pablo quiere enseñar a los corintios, como también a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, es que todos nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, todos nosotros somos vasos de barro, donde ha sido depositado un tesoro glorioso, majestuoso, que es el Evangelio de Jesucristo. Con esta ilustración, lo que quiere enfatizar Pablo no es tanto la fragilidad de estos vasos, de estas vasijas de barro, es decir, nosotros. Él no quiere enfatizar eso, sino más bien quiere enfatizar la grandiosidad del tesoro depositado en esas vasijas de barro. No son los recipientes, sino lo que ha sido depositado dentro de esos recipientes lo que realmente importa. ¿Para qué? Dice Pablo, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo hace un contraste entre el poder de Dios y la fragilidad humana. Lo importante es lo que está dentro y no tanto el recipiente. Yo creo que todos nosotros en más de una ocasión hemos recibido un regalo y por regla general esos regalos están envueltos en un papel precioso, muy hermoso. Pero por regla general, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros solemos, una vez que quitamos el papel precioso que envuelve ese regalo, el papel lo tiramos. Porque realmente lo que importa es el regalo, lo que el papel envuelve. Eso es lo verdaderamente importante. En el versículo 1 de este capítulo que vimos la semana pasada, Pablo había declarado que si él estaba en el ministerio predicando el Evangelio, era debido a la misericordia que había recibido del Señor. Ahora nuevamente vuelve a expresar su humildad, reconociendo que él era un mero vaso de barro, una vasija débil que fácilmente se podía romper. Pero lo que verdaderamente era importante era el contenido, lo que Dios había puesto en él como vaso de barro. ¿Para qué? Para que realmente la gloria se la llevara solo, única y exclusivamente el Señor. Pablo una vez más está recordando que
lo que él había recibido, incluso el Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús, al cual había sido llamado a predicar, a proclamar, a sembrar, que todo eso incluso lo había recibido por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Es lo que hemos cantado hace un momentito. Es debido a la sublime gracia de Dios que hoy podemos estar aquí. Nadie nos merecemos esto. Nadie, ninguno de nosotros se merece la salvación. Ninguno. Sin embargo, como también el apóstol Pablo escribiría a los romanos, en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 8, que a pesar de que no nos merecemos nada, sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos la condenación eterna, pero Dios, debido a su gracia, a su misericordia, Él no solamente nos ha salvado, sino ahora, a pesar de que Él observa, contempla que somos meros vasos de barro, frágiles, que una vez que son utilizados son desechados, muchos en aquel tiempo, ¿verdad? Eso es lo que ocurría. Sin embargo, Él ha querido depositar en nosotros un tesoro tan maravilloso como es el Evangelio. El Evangelio. Por tanto, el ser humilde, la humildad revela nuestra fragilidad, por un lado. En segundo lugar, la humildad nos permite resistir la dificultad. De eso ya nos ha estado hablando hace un momentito Benjamín Espinosa, y no solamente con las palabras que compartía con nosotros, sino también a través de los cánticos, versículos 8 y 9. A lo largo de su ministerio, Pablo fue una persona honesta, que nunca ocultó la realidad de las dificultades en el servicio al Señor. Seguir a Jesús implica tener que pagar un precio. Y a veces, hermanos y hermanas, y amigos, que os estáis pensando dar el paso de seguir a Jesús, cuidado, para un momento, porque la Biblia nos recuerda que seguir a Jesús implica tener que pagar un alto precio, Tanto en su primera carta, bueno, en varias de sus cartas, pero concretamente a los Corintios, en la primera como en la segunda carta, Pablo recuerda varias veces, hace referencia a este asunto, a las pruebas, a las dificultades por las cuales muchas veces los creyentes tenemos que pasar. Y de manera especial a aquellos que deciden comprometerse día tras día con Jesús. Especialmente estos. Tienen que experimentar muchas veces situaciones realmente difíciles de adversidad. En su primera carta a los Corintios, recordaréis si me acompañáis, capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, Pablo ya lo expresaba, versículos 11, dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, como algunos de los que están aquí, que no tienen morada fija, no tienen un lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Tú quieres seguir a Cristo? ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres tomar tu cruz cada día y seguirle?
Pues prepárate, pues prepárate. En la segunda carta a los Corintios, que es la que estamos viendo, ya Pablo ha hecho mención de este sufrimiento, de estos padecimientos que él una y otra vez tuvo que experimentar por obedecer al Señor. Prácticamente esta segunda carta a los Corintios encontramos varias listas que hablan del sufrimiento que Pablo había experimentado. Las iremos viendo. Ya hemos visto una, por ejemplo, en el capítulo 1 de esta carta de segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8, dice Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, aplastados, presionados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró en el pasado y nos libra en el presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte en el futuro, en el futuro. Y ahora en el texto que estamos viendo en esta mañana, capítulo 4, estos versículos 8 y 9, también Pablo expresa algunas de esas dificultades, pruebas por las cuales tuvo que pasar. Él describe algunas de esas dificultades que tuvo que enfrentar, pero es interesante que menciona 4, a las cuales acompaña con una declaración de superación. Vale, ¿es esto lo que nos ocurrió? Pero que sepáis que de todas ellas el Señor nos libró. Versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Atribulados, recordemos que ya vimos esa palabra en unos capítulos anteriores, una palabra que significa aplastados, presionados, y no en un momento puntual, no, dice atribulados, es decir, presionados, aplastados en todo. Es decir, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual, emocional, social, a nivel mental. Pablo fue aplastado, presionado, atribulado. Pero a pesar de esto, no experimentó la angustia, atribulados en todo, pero no angustiados o abatidos o agobiados, dependiendo de la traducción que utilizamos. Él seguía confiando en las promesas de Dios, el cual había prometido: no te dejaré ni te desampararé. Además de estar atribulados en todo, sigue diciendo, en apuros, pero no desesperados. En apuros. Puede ser traducido también que había experimentado la perplejidad. El verbo que aparece aquí, como dice Samuel Pérez Millos en su comentario a este libro, dice que el verbo expresa la idea de incertidumbre, de confusión, pero sin llegar a la desesperación. Por eso dice en apuros, pero no desesperados. Sigue diciendo perseguidos, pero no desamparados, versículo 9. Aunque muchas veces Pablo vivió como un fugitivo, tuvo que huir para proteger su vida, el Señor siempre intervenía para protegerle. Lo vemos una y otra vez en el relato que nos da el médico Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Sí, perseguido, pero nunca abandonado por el Señor. Y termina diciendo versículo 9, derribados, pero no destruidos, aunque muchas veces le golpearon hasta el punto en que cayó al suelo. En el sentido literal también. Recordemos cuando estuvo en Listra, Hechos capítulo 14. Lo apedrearon y lo dieron por muerto. Lo cogieron y lo botaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Pero luego se acercaron sus compañeros de ministerio, le rodearon y resulta que no estaba muerto, estaba vivo. Se levantó y continuó su ministerio. Derribados, sí, golpeados, pero no destruidos. Me gusta cómo lo expresa estos dos versículos 8 y 9, la versión popular Dios habla hoy. Dice, así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salidas. Tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Es decir, Pablo con estas palabras nos está recordando que por muy difícil que fuera la situación, esta situación nunca le llevó a perder su confianza en Dios, nunca. Pablo sabía que él era un vaso frágil, débil, fácil de romperse. Lo sabía, pero él también sabía en quién había creído, Él tenía puesta su confianza en el Dios Todopoderoso. Sus enemigos tenían mucho poder, sí, cierto, pero con Dios a su lado no había nada que temer. Pablo podía decir con el salmista, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 6. En cierta forma es lo que también tú y yo hemos cantado en esta mañana, si hemos prestado atención a estos cánticos. Desde el fondo del mar, aunque está allí en la profundidad del océano, o en el más hondo abismo, en ti voy a seguir confiando. Voy a seguir confiando en ti. Aunque en este mundo me encuentre en la tempestad, en la oscuridad, me sienta agobiado, hemos cantado en el tercer cántico, esté experimentando el temor, yo voy a seguir confiando en ti, Señor. En cierta forma es esto lo que Pablo experimentó en su vida. Daba igual las circunstancias que le rodearan. Él se mantuvo firme, con sus ojos puestos en el Señor. No se quejó. Me gusta mucho el comentario que hace Swindoll en su libro que habla acerca de Pablo. Él dice en este libro que en sus más de 30 años estudiando la vida de Pablo, dice, en más de 30 años que estoy estudiando la vida de Pablo, he descubierto que él, Pablo, jamás culpó a Dios de su sufrimiento. Yo no he estudiado esto como este hombre, pero no cabe duda que si esto es cierto, vamos a la Escritura y descubrimos que Pablo jamás culpó a Dios de su sufrimiento, esto es algo precioso para imitar tú y yo en nuestras propias vidas. Porque tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, que a veces nos quejamos delante de Dios. A veces no solamente nos quejamos, sino culpamos a Dios por lo que nos está pasando. Y si no le culpamos a Él directamente, culpamos a otros. Que parece que esto es más espiritual. Pablo jamás en su vida, por lo que vemos al menos en los relatos bíblicos, él no señalaba al Señor culpándole por su situación. Y hermanos y hermanas, de igual manera tú y yo podemos experimentar situaciones de presión, de confusión, de persecución. Podemos recibir golpes, pero no tenemos por qué vivir desesperados. No tenemos por qué pensar que estamos abandonados por el Señor o que podemos ser derrotados. Dios permite muchas veces las pruebas en sus hijos, pero aunque Él permite las pruebas en nuestra vida, Él también nos abre una puerta para poder salir de ellas. Pablo también se lo decía a esta misma iglesia en su primera carta, capítulo 10, versículo 13. Pablo decía, hasta ahora
Ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito, con éxito. Quizás no sabemos el texto en la versión Reina Valera, ¿eh? No os dejaré ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Y en cierta forma es esto lo que Pablo está diciendo ahora con estas experiencias que él había vivido a lo largo de su vida como cristiano. Unas experiencias dolorosas, pero que todas tenían limitadas sus consecuencias. Estamos llenos de problemas, pero tenemos una salida. En cada una de estas 4 afirmaciones, Pablo siempre acompaña con un pero no, pero no, qué bueno. Tú y yo también, hermanos y hermanas, podemos pasar por situaciones. Ya lo ha dicho Benjamín, ¿no? A veces, sobre todo en estos últimos días, hermanos, hermanas nuestras, parte del cuerpo de Cristo, que está sufriendo, padeciendo por la pérdida, la separación física, temporal de seres amados, a los cuales, obviamente, si han puesto su confianza en Cristo Jesús, sabemos que están con Cristo en este momento. Porque cerrar los ojos aquí es abrirlos con Cristo allí, en el otro lado de la eternidad. Y eso, estar con Cristo, diría Pablo a los filipenses, eso es muchísimo mejor. Recuerdo ya después de un tiempo largo que ya mi madre había fallecido, pero alguna persona aún así me decía, oye, ¿cómo está tu madre? Y yo decía, pues mi madre está estupenda. Madre mía, mejor que todos nosotros. Y luego lo decía, bueno, que mi madre ya está con el Señor. Por eso está mejor que todos nosotros. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero no cabe duda que mientras estamos aquí, los que se quedan aquí, obviamente van a experimentar, a vivir tiempos de tristeza, de dolor. Dirá Pablo en esta carta, lo veremos más adelante, que evidentemente nuestra tristeza no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Sí, nos entristecemos, lloramos, lamentamos, pero nuestro llanto va acompañado de esperanza en el Señor. Por tanto, Pablo nos recuerda que la humildad es necesario para poder enfrentar nuestra fragilidad. Por otro lado, también nos recuerda que la humildad nos permite resistir en la dificultad. Y en tercer y último lugar, versículos 10 y 12, Pablo nos recuerda que la humildad, revestirnos de humildad, reafirma nuestra identidad con Cristo. Dice Pablo, versículos 10 al 12, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal física, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, Pablo recuerda que además de que la humildad revela nuestra fragilidad y que nos ayuda a resistir en medio de la dificultad, la humildad también reafirma nuestra identidad en Cristo. El saber quiénes somos en Cristo nos permite, hermanos y hermanas, enfrentar cualquier situación, sea del tipo que sea. El saber quiénes somos en Cristo. Esto nos ayuda a poder aprovechar la adversidad para sacar algún beneficio, claro que sí.
Desde el mismo instante en que Pablo le entregó su vida a Cristo Jesús, hubo una conversión en su corazón, allí en el camino cuando se dirigía a Damasco. Desde ese mismo momento, Pablo iba a estar mostrando en su propia vida una serie de señas que lo identificaban con la muerte de Jesús. Pablo estaba dispuesto no solamente a vivir por Cristo, sino también a sufrir y a morir por Cristo, por causa del Señor. Pablo dijo a los Romanos 8:36, por causa del Señor somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, haciendo alusión a un salmo. Pablo dijo, lo vimos la última vez, que estamos siendo transformados en su misma imagen, en la imagen de Cristo, lo que implica que también debemos ser semejantes a Cristo en su sufrimiento. Este fue el lema de Pablo a lo largo de su vida como cristiano. No solo vivir para Cristo, sino también sufrir y morir por Él si fuera necesario. Por eso decía en su carta a los Filipenses, porque Cristo es la razón de mi vida y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia. Filipenses 1:21. Y escribiendo su carta a los Gálatas, él podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está diciendo en estos versículos, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en nuestro cuerpo físico. Dice Pablo, por causa de Jesús. Es decir, por causa del Señor, la vida de Pablo siempre estaba en constante peligro de muerte. Pablo prácticamente caminaba en el filo de la navaja, en la cuerda floja. Continuamente estaba en esa situación. Pero eso no le hacía retroceder, a pesar de que en cualquier momento podían quitarle la vida, su vida física. Él tenía puesta su confianza en el Señor, su confianza en el Señor. Por eso seguía adelante. Nosotros, dice Pablo, nosotros que vivimos, versículo 11, está haciendo referencia a los creyentes, a los que hemos obtenido la salvación, que vivimos. Porque antes de conocer a Cristo no vivíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, decía Pablo en su carta a los Efesios. Pero ahora, debido a que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos recibido la vida de Cristo. Somos salvos. Nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte. Siempre. Obviamente, hermanos y hermanas, tú y yo, quizás en el contexto en el cual vivimos, esto no tiene mucha fuerza. Pero hay hermanos y hermanas nuestros en este mundo donde en cierta forma están experimentando esta misma realidad de manera literal en sus vidas. Esa es la realidad. Pablo no sabía si al día siguiente iba a poder contar, podía seguir llevando a cabo el ministerio que el Señor le había dado. No sabía. Cada día lo vivía como si fuera el último. En cierta forma, Pablo podía expresar las mismas palabras que el rey David ahí en el Salmo 4, cuando él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo sé que es un texto que muchos hermanos y hermanas utilizan como una especie de somnífero para cuando no pueden dormir. Parece como que este versículo tiene algo de melatonina. Voy a leerlo a ver si me quedo frito. Pero hermanos y hermanas, tenemos que recordar que cuando el rey David dijo estas palabras,
Él las decía porque no sabía si al día siguiente iba a poder seguir con vida. ¿Por qué? Porque le estaban persiguiendo. Él continuamente lo vemos siendo un fugitivo como Pablo. El apóstol también experimentó esto. Él sabía que siempre estaba entregado a la muerte. Siempre. Donde quiera que vamos, llevamos siempre, continuamente, versículo 10. De manera que dice Pablo, versículo 12, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice Pablo. Aunque él sabe que, como he dicho, vivía en la cuerda floja, él cada día miraba a la muerte cara a cara. También es cierto que él sabía que todas esas situaciones le estaban permitiendo llevar el evangelio a aquellos que no lo conocían. Pablo vio en su sufrimiento una oportunidad, no para quejarse contra Dios, sino una oportunidad para compartir el evangelio. Sus experiencias de sufrimiento beneficiaron tanto a los creyentes como a los no creyentes. Él aprovechaba cada situación, lejos de quejarse. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos y hermanas, en su carta a los Filipenses? Recordemos, una carta que fue escrita desde la cárcel, donde él esperaba su inminente ejecución, la cual no llegó. Al parecer lo soltaron, luego lo volvieron a apresar. Pero él esperaba su inminente ejecución y, sin embargo, en esa carta de tan solo 4 capítulos, él una y otra vez está hablando del gozo, del regocijo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Este señor estaba en la cárcel, quizás atado, encadenado a un soldado romano. Pero lo cierto es que aunque muchos estaban tristes, Pablo decía, señores, si esto me está dando una oportunidad para hablar del Señor, que se está extendiendo el evangelio por todas partes gracias a que yo estoy aquí. Si yo no estuviera en la cárcel, si yo no estuviera sufriendo, no tendría estas oportunidades preciosas de hablar acerca de Cristo. Por tanto, Pablo no tomó el sufrimiento como una queja contra Dios. ¿Por qué me pasa esto? Si yo soy un apóstol, si yo estoy predicando, Señor, ¿qué pasa conmigo? No, todo lo contrario, aprovechaba porque eso iba a beneficiar a otros, el estar en la cárcel. En su última carta, en la que tenemos al menos inspirada, segunda de Timoteo, si me acompañáis, segunda de Timoteo capítulo 2, es interesante lo que le dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice, en el cual, en Cristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sí, yo estoy padeciendo, yo estoy sufriendo, pero esto lo soporto. ¿Por qué? Porque sé que mi situación, mi dolor, mi sufrimiento, mi aflicción está sirviendo para que otros conozcan el Evangelio y para que mis hermanos en la fe estén animados y sigan adelante. Por eso muchas veces nosotros, cuando recibimos esta información del Ministerio de Puertas Abiertas, de lo que están pasando nuestros hermanos en esos países donde la iglesia está siendo perseguida, nos quedamos asombrados, nos entristecemos, pero al mismo tiempo también nos animamos a seguir adelante y ver el ejemplo de estos hombres y mujeres que por amor a Cristo, a pesar de que sufren, ellos siguen adelante en medio de las dificultades. Esta semana el consejo nos reuníamos y algunos de los miembros del consejo están leyendo ese libro de Emilio Martínez titulado Recuerdos de Antaño. Un libro que habla acerca de los mártires españoles
de la Reforma del siglo XVI y de la Inquisición, especialmente en Valladolid y en Sevilla. Terrible, terrible. Lo que nuestros hermanos aquí, como en otras partes del mundo, sufrieron por no haberse negado a creer en Jesucristo y seguir adelante. Decía un autor, hay un dicho muy conocido que dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y probablemente eso fue lo que ocurrió con la vida de Pablo y tantos otros misioneros, que tuvieron que pagar un alto precio para que la semilla, la palabra, la buena noticia acerca de Jesucristo, el Evangelio, pudiese ser extendido por todas partes. Un tesoro tan valioso que fue depositado en vasijas de barro. Tú y yo somos esas vasijas de barro. Y Dios quiere que ahora podamos transmitir, compartir este mensaje a aquellos que están perdidos. Y a veces también por medio de nuestro sufrimiento podemos predicar, exponer el Evangelio. Obviamente, siempre y cuando no nos quejemos, cuando no nos rebotemos contra Dios. Santiago en su carta lo diría con otras palabras. Él decía: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce una serie de cosas, Cuando tú y yo, en vez de enfadarnos con Dios, aceptamos lo que Él permite en nuestra vida, aunque eso nos esté aplastando, presionando, que está intentando derribarnos, que está intentando que nos desesperemos. A pesar de todo eso, cuando tú y yo nos mantenemos firmes, obviamente eso va a dar un fruto, no solamente en nuestra propia vida, sino también en la vida de la gente que nos rodea. Amigo y amiga que estás aquí en esta mañana, o que nos puedas ver a través de las redes, sí, Dios ha puesto sus ojos en ti también. Quizás tú te consideres una persona que pasa desapercibida, de poca importancia, no te das valor, o quizás te das mucho valor, no lo sé. Pero Dios ha puesto sus ojos también en ti. En ese punto azul que hay en el universo, allí estás tú, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Y Dios te está mirando, te conoce de manera personal. Y para Él tú eres tan especial, tan importante, que Él envió a su único Hijo a este mundo, para salvarte, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida y vida eterna. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Vas a aceptar el regalo de Dios o lo vas a rechazar? Oramos y pedimos para que Dios cambie nuestros corazones, la de todos y cada uno de nosotros, y que realmente estemos dispuestos a dejarnos usar por Él. Él quiere hacerlo, a pesar de que somos meros vasos, vasijas de arcilla, quebradizas, débiles, frágiles, pero que tenemos un precioso mensaje, tesoro que compartir, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pues que a Él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén.